El mensaje preparado para hoy, con gratitud al Señor, con temor y temblor también, porque el predicador tiene que ser el que primero se predica a sí mismo y después a los hermanos. El mensaje se titula 7 maneras de pasar el tiempo. ¿Qué cosa tan importante es el tiempo? Nuestra vida está hecha de tiempo. Desde que nacemos hasta que morimos, el tiempo influye sobre nosotros. El tiempo hace crecer al bebé. Lo hace infante, lo hace niño, lo hace adolescente, lo hace joven, lo convierte en adulto. Siempre el tiempo actuando en la vida humana. Y el tiempo también, a la larga, empieza a comer la fuerza hasta que da el golpe final y nos vamos a la eternidad. Cuando un ser humano nace, 2 personajes se hacen presentes en su cunito, que influyen toda su vida. Uno es el tiempo, el otro es la muerte. Y la muerte y el tiempo trabajan lado a lado. A veces la muerte dice, basta para este, ya se le acabó el tiempo, y la muerte le da el golpe y la persona muere. A veces muere en la infancia, a veces muere en la juventud, a veces muere en la ancianidad. O si no, es el tiempo que le dice a la muerte, mira, este ya ha vivido demasiado, dale el golpe final. Y como la muerte y el tiempo se entienden bien y trabajan juntos, es la muerte la que da el golpe. ¿Cuánto valor tiene el tiempo? ¿Y cuántas veces desperdiciamos el tiempo? Hay un cuento árabe que dice que estaba un árabe llorando amargamente sentado en una piedra y pasó un sacerdote y le dijo, ¿por qué lloras? Ah, señor, dijo el árabe, porque yo tenía una joya hermosísima con 24 diamantes y de puro descuidado he perdido uno de los diamantes. ¿Qué joya era esa?, le preguntó el sacerdote. ¿Dónde la compraste? ¿Dónde la conseguiste? No, dijo el árabe, no era una joya. Eran las 24 horas de mi día y de esas 24 horas he desperdiciado una. Lindo cuento para mostrar el valor del tiempo. Hermano, ¿cómo estás usando tu tiempo? Recién el hermano Elías nos exhortaba a darle todo el tiempo al Señor, todo el tiempo que podemos. El tiempo es la vida. Desperdiciar el tiempo es desperdiciar la vida. Bueno, vamos a ver 7 personajes de la Biblia y cómo emplearon ellos el tiempo. El primero es Jacob. La historia de Jacob se lee en los capítulos 29, verso 20 del libro del Génesis, donde dice, y trabajó Jacob por su esposa Raquel 7 años, y le parecieron 7 días porque la amaba. Porque amaba a Raquel, y Labán, el padre de Raquel, se la había prometido si trabajaba 7 años gratuitamente para él. Los 7 años se le hicieron 7 días. 7 días. Cuando uno ama, el tiempo vuela y no lo siente. Uno cumple 50 años de casado y parece que fue ayer que estaban cambiando votos delante del altar, porque se aman, porque se aman. En cambio, cuando se detestan, el tiempo es espantoso, nunca pasa el tiempo cuando uno se detesta unos a otros. Pero cuando uno ama, el tiempo vuela. El tiempo es feliz. El tiempo no se siente. El tiempo no se siente cuando uno ama a la persona amada. Jacob amaba a Raquel y porque la amaba trabajó 7 años por ella y le parecieron como 7 días nada más. Linda manera de pasar el tiempo, con amor y con esperanza.
Oh sí, porque la esperanza también ayuda a sobrellevar el tiempo, ¿eh? La esperanza nos ayuda a llevar la carga del tiempo. Siempre esperando que el día de mañana sea mejor que el día de hoy. Siempre esperando que mañana sean contestadas nuestras oraciones. Siempre esperando que mañana empiecen días de bonanza, días de paz, días de alegría. Así estamos nosotros, Reina y yo, en casa, esperando y esperando y esperando que el día de mañana traiga la respuesta a tantas oraciones que los hermanos han hecho por nosotros. Aleluya. Otro hombre que pasó el tiempo en esperanza fue José, el hijo de Jacob. Cuando José tenía 17 años tuvo sueños. Dios le reveló en esos sueños que él algún día sería la ayuda espiritual y material de toda su familia, que él llegaría a ser más importante aún que su padre Jacob y que su madre Raquel. Pero a los 17 años fue vendido como esclavo para Egipto, y en Egipto pasó 17 años en que sufrió de todo. Sufrió tentaciones, sufrió persecuciones, sufrió acusaciones injustas, sufrió cárcel, sufrió vergüenza, pero a los 17 años el Señor lo levantó, lo sacó de la cárcel y lo hizo príncipe de Egipto al lado del faraón. José pasó el tiempo en esperanza. Y pasar el tiempo en esperanza es pasarlo bien. No importa si es un año, si son 10, si son 20, si son 40. Lo que importa es pasar el tiempo esperando y esperando y esperando. La esperanza es virtud cristiana, ¿eh? La esperanza es virtud esencial cristiana. El apóstol Santiago dice: mirad cómo el labriego espera con paciencia hasta que el campo dé su fruto. Así también vosotros tened paciencia hasta la venida del Señor. Hace 2000 años que la iglesia de Cristo está esperando el regreso de Cristo y sigue esperando. Y las iglesias y los creyentes que esperan con paciencia que Cristo venga, tienen fuerza espiritual para soportar los problemas de la vida. Los discípulos de Jesús, aquellos 12 varones que Jesús escogió como apóstoles, pasaron 3 años y medio al lado de su maestro, de noche y de día, caminando o sentados. 3 años y medio al lado del divino maestro, escuchando palabras de vida que salían de su boca, sintiendo el calor de su presencia, viendo su rostro, durmiendo al lado de él, a veces tirados en el campo porque no tenían dónde reclinar la cabeza, a veces en alguna casa. 3 años y medio recibiendo y absorbiendo todas las verdades del reino de los cielos, porque Jesús les enseñó lo que es el reino de Dios, el reino espiritual, el reino de los cielos. Jesús no enseñó a sus apóstoles el judaísmo. Jesús les enseñó el reino de los cielos, el reino venidero, el reino que pronto viene, el reino que Jesús ha ido a preparar para nosotros en el cielo, y cuando Él venga va a traer ese reino a manos llenas para dárselos a todos aquellos que lo esperan, a todos aquellos que como los apóstoles tienen oído atento a sus enseñanzas. Qué linda manera de pasar el tiempo. 3 años y medio en el mejor instituto bíblico que se puede pedir, donde el profesor es nada menos que Jesucristo, el divino maestro. Vale la pena estudiar la Biblia, ¿eh? Vale la pena venir a los estudios bíblicos de la iglesia, vale la pena venir a la escuela dominical, vale la pena abrir la Biblia en casa y buscar en la propia palabra de Dios la enseñanza que necesitamos. Vale la pena pasar el tiempo con Jesús. O si no, ¿con quién lo van a pasar? ¿Con Satanás el diablo?
Van a estar en la escuela de la concupiscencia en lugar de estar en la escuela del Espíritu. Tenemos que pasar más tiempo con Jesús. El cuarto personaje interesante es María de Betania. Jesús, andando por todos los caminos, predicando y enseñando, llegó a la aldea de Betania, se acercó a la casa de Marta, María y Lázaro, que se hicieron sus amigos, y estuvo toda la mañana sentado, casi todo el día. Marta, mujer activa, mujer trabajadora, se afanaba limpiando la casa, preparando la comida, poniendo flores para adornar todo el hogar. Pero María se pasó toda la mañana sentada a los pies de Jesús, absorta en las palabras de Jesús, contemplando su rostro, mirándose en sus ojos, escuchando las palabras de vida que salían de su boca toda la mañana y quizás parte de la tarde. Marta, mujer trabajadora, activa, dinámica, de repente le dice a Jesús: Señor, ¿no te da nada que mi hermana está sentada ahí y no me ayuda en nada en las tareas de la casa? Jesús le dice: Marta, Marta, afanada estás y con las muchas cosas de la vida estás turbada. Pero María hizo lo que tenía que hacer. Se ha pasado aquí horas escuchando mi palabra. Sí, claro que hay que trabajar en la casa. Hay una mujer hacendosa, una mujer trabajadora que tiene su casa limpia, linda, adornada. Es una gran mujer la que tiene su casa limpia, con algunas flores, con algunos adornos. Pero también hay que darle tiempo a la vida espiritual. Hay tiempo para trabajar, hay tiempo para adorar. Y María escogió la buena parte, la cual, dijo Jesús, no le será quitada. Lo que María aprendió de labios de Jesús en esas varias horas que estuvo escuchándole, es lo que María se llevó a la eternidad. En cambio, Marta no se llevó ninguno de los trabajos. Hay una gran lección aquí, hay una gran lección. Bueno es el trabajo hogareño, yo no estoy en contra. Tengo una mujer que trabaja 16 a 18 horas por día y todo lo mantiene limpio, todo lo mantiene ordenado. Atiende una huerta, me atiende a mí ahora en mi enfermedad. Cocina, cose, teje, hace adornos. Pero eso no es lo que ella se va a llevar al cielo. Ella se va a llevar al cielo todo lo que escuche de Jesús. Porque así es, así es la enseñanza. La enseñanza de Jesús se va depositando en nuestra mente y corazón, y ese es el tesoro que nos vamos a llevar al cielo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Así que Marta aprovechó muy bien esa mañana entera que Jesús estuvo en su casa. Lo escuchó. Hay otra mujer en el Antiguo Testamento que pasó 6 meses velando los cadáveres de sus hijos. Se trata de Rispa, la madre de Mefiboset y otro hijo. Por orden del rey David, estos muchachos fueron ahorcados para satisfacer la venganza de los gabaonitas y los dejaron colgados. 2 hijos de Rispa y 5 hijos de Merab. La historia se lee en el segundo libro de Samuel, capítulo 21, los versos 8 al 11. 6 meses estuvo esta madre velando los cadáveres de sus hijos y espantando las aves de rapiña de día y las fieras de noche para que no se comieran los cadáveres. El funeral más largo de la historia, el funeral más doloroso de la historia. Una madre que pasa 6 meses contemplando los cadáveres desnudos de sus 2 hijos. Qué manera de pasar el tiempo. Cuánta lágrima lloró Rispa en esos meses. Cuánta convulsión de corazón, cuánta tristeza. Y esperanza también.
tenía esperanza de que al fin el rey David diera la orden de sepultar a los muchachos. Y así fue. 6 meses después, David dio la orden de que los 7 cadáveres fueran sepultados, que recibieran honrosa sepultura en la tierra y terminara la afrenta y la vergüenza. ¿Pasarían ustedes 7 o 6 meses velando a sus hijos? ¡Qué ejercicio de corazón! Pero Rispa los pasó porque amaba a sus muchachos y quería verlos enterrados en la buena tierra, esperando la resurrección. Otro hombre que supo pasar tiempo en espera fue Moisés. Moisés pasó 40 años en Egipto figurando como príncipe de Egipto, como hijo de la hija del faraón. Después de 40 años tuvo que huir de Egipto y se fue al desierto. Y en el desierto pasó otros 40 años preparándose para ser el líder que un día habría de ser. 40 años cuidando ovejas, 40 años pisando piedras, 40 años quitando abrojos y espinas, 40 años matando escorpiones y arañas en el desierto, 40 años mirando el largo horizonte del desierto y también mirando el horizonte de su vida. ¿Qué me traerá Dios? Hasta que al fin de 40 años en el desierto Dios habló a Moisés. Le habló a través de una zarza que ardía y no se consumía. Y Moisés se acercó a ver lo que estaba pasando. Y cuando estaba ya cerca de la zarza ardiendo que no se consumía, escuchó la voz de Dios, la voz de su Señor, la voz de su Salvador. Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque la tierra donde estás, tierra santa es. Donde está Dios hay santidad. Y cuando escuchamos su voz, hay más santidad todavía. Y fue en ese día que Dios comisionó a Moisés para que fuera a Egipto y liberara al pueblo de la esclavitud y lo sacara a la libertad y la dignidad del desierto. 40 años. Se podría decir 80 años pasó Moisés preparándose para ser el líder que fue. Pero llegó a ser ese líder que Dios quería. El último personaje de la serie es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo se convirtió en el camino de Damasco. Era perseguidor de los cristianos, era un hombre violento. Iba a Damasco a meter presos a todos los cristianos que pudiera. Iba profiriendo maldiciones y amenazas y gritos, cuando él escuchó también la misma voz que escuchó Moisés. Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo dice, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y Pablo dijo lo que tenemos que decir nosotros también. Señor, ¿qué quieres que haga? Y en ese momento Pablo fue convertido y Pablo fue comisionado por Jesús para que sea el gran apóstol, el gran maestro, el gran predicador y misionero que fue. Después de esa experiencia, Pablo se fue 3 años a Arabia y a Damasco. Y pasó esos 3 años despojándose de todo el judaísmo que llevaba desde que había nacido. Pablo era judío y estaba orgulloso de ser judío, orgulloso de seguir la ley, orgulloso de estar circuncidado, orgulloso de ser fariseo de fariseos, orgulloso de pertenecer a la tribu de Benjamín. Pero después que durante 3 años y medio o 3 años estuvo meditando en Jesús y reexaminando todas las escrituras, Pablo se despojó para siempre del judaísmo que ya estaba caduco y deshecho para llegar a ser el gran líder cristiano que fue.
Qué buena manera de pasar él también a la manera de los apóstoles. 3 años estudiando a Jesús. Y después de eso fue el gran apóstol, el más grande de los apóstoles. ¿Cómo pasamos nuestro tiempo? Mirando televisión, charlando con los vecinos, con las comadres, los compadres, leyendo el diario, o pasamos el tiempo estudiando la palabra de Dios y meditando en Jesús. Esa es la mejor manera de pasar el tiempo. Que el Señor nos ayude, hermanos, a santificar nuestro tiempo de aquí en adelante y pasar más tiempo con la Biblia, más tiempo en oración, más tiempo en meditación. Amén. Gracias te damos, Señor, porque tú nos invitas a santificar nuestro tiempo, que es santificar nuestra vida. Te lo pedimos en esta mañana, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.